Cuán grande es la fidelidad de nuestro Padre. La verdad que no hay forma de expresarlo. Cuando uno lee los registros en la vida de Josué, de Salomón, y ellos testifican después de una generación vivida caminando con el Señor, ellos expresaron la fidelidad de Dios de esta manera. Ninguna de sus palabras, ninguna de las palabras que Dios habló ha faltado. Qué maravilloso. Y a lo largo de mi vida, ya he cumplido 40 años en Cristo, puedo decir, oh Dios, cuán grande es su fidelidad. La verdad es que esa fidelidad es hacia la eternidad. Es maravilloso poder disfrutarla. Dios y su palabra son uno. Su palabra es fiel porque Él es fiel. Si Dios lo habló, tenemos una base segura sobre la cual pararnos y Él vela para poner por obra su palabra. Amén. Gloria a Dios por esto. Hoy vamos a entrar en la segunda parte de nuestra serie llamada La Ley de la Continuidad. Y la semana pasada dijimos que esta es una ley espiritual muy importante en las Escrituras. Así que vamos a regresar a nuestro texto central que se encuentra en Filipenses 1, versículo 6. El apóstol Pablo escribió esto y lo que está expresando acá es justamente como el versículo lo dice, estando persuadido, esto es seguro, convencido, confiado de esto mismo, que el que comenzó o empezó en ustedes la buena obra, la continuará y completará o perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya hemos dicho que Dios acaba lo que empieza. Y Él inició algo tremendo y trascendente en nuestras vidas y lo completará. Miren, Él vino a nuestras vidas, Él nos salvó, Él nos justificó, abrió nuestros ojos, nos dio esperanza. Así que Él ha empezado algo tremendo, no es una obra corriente común cualquiera, es algo maravilloso, glorioso, trascendente. Y cuando lo veamos en su forma completa, la verdad que no va a haber palabras para poder describirlo. Miren, la Biblia nos dice en Hebreos, el capítulo 12, versículo 2, acerca de Jesús, puesto los ojos en Jesús, Él es el autor y perfeccionador de la fe. Sí, sabemos que Él dio inicio a nuestra fe porque la fe que recibimos para ser salvos es un don de Dios. Pero y Él, aparte de habernos dado esa fe para ser salvos, nos ha dado también a nosotros una fe que se va a volver cada vez más fuerte. Y un día seremos un producto terminado. Alcanzaremos un final feliz porque estamos en Cristo y Él está en nosotros. Así que este concepto de terminar aparece de manera consistente en las Escrituras. Miren lo que escribió el apóstol Pablo con respecto a la obra de Dios en nosotros. Primera de Tesalonicenses 3:10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos su rostro y completemos lo que falte a su fe. ¡Wow! Qué tremendo, ese es mi anhelo, ese es mi deseo, que sean sanos en la fe, que se complete lo que falte a su fe, que estén firmes en la fe. Y ese deseo lo tenemos nosotros, los ministros de la palabra. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios. Porque Él es quien termina lo que empezó en nosotros. Él nos lleva adelante en el proceso de desarrollo de nuestra fe hasta que sea sólida e inquebrantable. Así que Él está obrando en ti para que tu fe sea edificada. Y miren, un producto final o acabado es mucho mejor que uno incompleto. Ahora, sigamos ilustrando la ley de la continuidad. Como vimos la semana pasada, las Escrituras presentan una plataforma para la ley de la continuidad en la historia del enfrentamiento entre David y el gigante Goliat. Y vimos en dicha historia que la fe de David no estuvo basada en lo que ocurrió en el campo de batalla con Goliat, porque si él no hubiese desarrollado antes su fe, jamás habría sido capaz de hacer lo que hizo. Esto significa que su fe estuvo lista antes de que él estuviese delante del gigante. Y debemos recordar que en cada confrontación, tú no te levantas a la altura de la ocasión. Pensar eso es un mito. Tú nunca estarás a la altura de tus circunstancias. Siempre caerás a nivel de tu preparación.
Y eso fue lo que le pasó a David. Eso fue lo que hizo David en el valle de Ela. Él cayó al nivel de su preparación y en este caso, dicho nivel sobrepasaba la altura del desafío que Goliat representaba. Ahora, David ya se había estado enfrentando a leones y osos. Así que cuando llegó Goliat, él ya estaba acostumbrado a pelear contra seres que eran más grandes y fuertes que él. Me refiero a adversarios a los que la gente ordinaria les tendría un miedo mortal. Pero para David no fueron un mayor problema porque ya estaba ejercitado en esto. Así que esta es la ley de la continuidad. Y miren, cada héroe de la fe en el capítulo 11 del libro de Hebreos tuvo una palabra rema, directa, específica de Dios, que edificó su fe. Es cierto que hubo algunos, la minoría, en el salón de la fe de Hebreos 11, que no recibieron liberación en su situación, pero sí recibieron una tremenda gracia para sufrir en su martirio. Vemos esto, por ejemplo, en la vida de Esteban, que fue el primer mártir cristiano. Él tenía una tremenda gracia sobre él. Y fueron la gracia y la paz que él exhibió lo que apeló a la conciencia de un joven llamado Saulo de Tarso. Y eso le dio al Señor algo con lo cual trabajar en él para alcanzarlo. Por eso, después cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco, le dijo directamente: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, indicando con esto que a Saulo su conciencia ya le estaba dando problemas desde que dio su aprobación a la muerte de Esteban. Miren, definitivamente Saulo pudo ver que había algo diferente en Esteban. Y otra cosa es también digna de notar, es que Esteban en un sentido era similar a Saulo, en que tenía una tremenda preparación y una tremenda sabiduría. Nadie podía resistir la sabiduría con la cual él hablaba. Y por eso mismo al apóstol Pablo le pasó eso más adelante. Miren, que estamos hablando acá de jóvenes bien preparados y con muchos estudios. Sabemos que los demás discípulos no fueron conocidos por ser hombres de letras o con mucha preparación. Sus enemigos reconocieron que eran hombres ignorantes e incultos, sin letras, del vulgo. Pero la diferencia la hizo el hecho de que habían estado con Jesús. Pero a Esteban no lo podían poner en esa categoría porque él había sido educado brillantemente. Y él sabía cómo responder a la gente utilizando las escrituras. Y Saulo también fue tocado por eso. Ahora, estamos hablando acerca de la ley de la continuidad. Miren, volviendo a Hebreos 11. El 90% de los héroes de la fe de Hebreos 11 tuvieron un resultado positivo porque recibieron primero una palabra rema positiva de Dios para guiarlos hacia dicho resultado. Así que es así que la fe empieza con una palabra específica que Dios trae a nuestras vidas. Y por supuesto la fe de David estuvo basada en las Escrituras, en la palabra de Dios. Así que David, estando en el campo de batalla, se dio cuenta de que formaba parte de un conflicto mucho mayor. Y miren, una de las cosas que el diablo utiliza para desanimar al pueblo de Dios cuando viene una prueba es el preguntarse: ¿y por qué me sucede esto a mí? Y luego lo toman de manera personal. Y muchas veces los cristianos se preguntan: ¿por qué me diagnosticaron cáncer? ¿O por qué tengo este ataque en mis finanzas? ¿O por qué está pasando esto en mi familia? Déjenme decirles por qué. Es que ustedes son de Cristo, ustedes son de Dios. Somos parecidos a Él, hechos a su imagen y semejanza. Y como Satanás no puede atacar directamente a Dios, viene en contra de nosotros. Por eso es importante que no tomemos estas cosas de manera personal, ni mucho menos nos victimicemos. No es el momento para hablar el vocabulario de la víctima o el lenguaje del perdedor. Eso es lo que hace el enemigo y punto. Está haciendo su trabajo: hurtar, matar y destruir. Pero nosotros no estamos solos en esto. Y miren lo que el apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 4:12. Queridos hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba por el que están pasando, como si fuera algo extraño. Esto significa que no debemos alarmarnos cuando atravesemos este tipo de situaciones. Tenemos que saber algo: ninguna prueba dura para siempre. Una prueba es algo por lo cual pasamos
y mediante nuestra fe salimos ilesos, llegamos ilesos al otro lado. Es decir, Jesús podía con toda confianza decir, pasemos al otro lado. Y aunque una tormenta se levantó en el mar de Galilea, Jesús pasó ileso al otro lado y pudo cumplir con la asignación divina en ese momento. Miren, las pruebas no son experiencias anormales en la vida del creyente. Obviamente, quiero aclarar que no es Dios el que nos envía este tipo de pruebas, pero cuando tú estás ejecutando tu asignación divina, Satanás tratará de interponerse en tu camino. Y eso a ti te da una tremenda oportunidad para confiar en Dios y andar en victoria. Tenemos ahí una tremenda oportunidad para aplicar la palabra de Dios que hemos aprendido. Y eso fue justamente lo que le ocurrió a David. David tuvo una plataforma concreta para su fe. En otras palabras, hubo algo sólido sobre lo cual él pudo pararse para enfrentar a Goliat. Y en ese episodio de la vida de David, vamos a ver que podemos reconocer 5 diferentes plataformas sobre las cuales David pudo haberse parado para matar al gigante con toda confianza y sin ningún problema. Y definitivamente él utilizó una o varias de ellas en esta confrontación. Mire, pero cualquiera de estas 5 plataformas habría sido suficiente para que David tuviese fe y la bendición de Dios sobre él. Por supuesto, David sabía que la bendición de Dios no estaba en lo absoluto sobre Goliat. Así que vamos a ver esas 5 plataformas. Vamos a ver una por una. Primera plataforma. Goliat no era realmente un filisteo. ¿Cómo es esto? Era culturalmente filisteo, pero no lo era genéticamente. Goliat era un gigante, lo cual significa que pertenecía a la raza de los Refaim o Refaitas. Miren, esto es históricamente correcto, está registrado en las Escrituras. Existieron en la Biblia 2 razas específicas de gigantes. En primer lugar, los Nefilim, que surgieron antes del diluvio de Noé y que con la caída del diluvio perecieron. Todos los gigantes orgullosos se ahogaron allí. Y la segunda raza de gigantes que ha surgido en la historia son los Refaim, que surgieron en la tierra de Canaán después del diluvio en los días de Abraham. Y en Génesis capítulo 6, este es un registro inspirado por el Espíritu Santo, es histórico y es verdadero. Génesis 6 nos dice que un grupo de ángeles caídos dejaron su lugar en las regiones celestes, descendieron a la tierra, llegaron al escenario humano y de alguna manera pudieron establecer contacto físico sexual con mujeres y engendraron gigantes que fueron el plan de Satanás para oponerse al reino de Dios. Así que técnicamente hablando, Goliat no era un filisteo, sino un Refaim. Ahora, ¿por qué este detalle es importante? Por 2 razones. Aquí viene la primera. Miren lo que Dios le había dicho antes a Abraham. Génesis 15, versículos del 18 al 21. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. El mensaje es claro: la tierra de los refaitas o Refaim, por el pacto que Dios hizo con Abraham, les pertenecía a los hijos de Israel. La segunda razón es esta: la Escritura claramente nos dice que los Refaim no tienen resurrección, porque ellos no son seres humanos ordinarios, son una mezcla. Y miren lo que dice Isaías 26, 14. Muertos o Refaim son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Eso significa que en su muerte ellos no fueron diferentes que un animal o bestia, porque no eran seres humanos, no poseían el linaje adámico puro, ni tampoco tenían la imagen y semejanza de Dios. Así que es importante notar entonces que las 2 primeras luchas de David no fueron contra seres humanos, sino contra bestias que no tenían resurrección. Una vez muertos, se acabó. Y lo mismo sería con Goliat. Él tampoco tendría ni tendrá resurrección corporal. Una vez muerto, Goliat se fue de frente
al infierno. Segunda plataforma. Goliat estaba violando el pacto de Dios y traspasando la propiedad del pueblo de Dios. Miren lo que se nos dice en 1 Samuel 17:1. Los filisteos reunieron sus tropas para la guerra y se congregaron en Soco, que pertenecía a Judá. Miren, aquí está clarísimo. Esta tierra le pertenecía a Judá, a la descendencia de Abraham, conforme al pacto y juramento que Dios hizo con él. Ya van dos. Tercera plataforma. Los filisteos habían roto el pacto que hicieron con Abraham. Génesis 21, versículos 22 al 24. Aconteció en aquel tiempo que Abimelech, él era el rey de los filisteos, en los días de Abraham, junto con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no me engañarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis nietos, sino que conforme a la bondad que yo he hecho contigo, tú harás conmigo y con la tierra en la que vienes residiendo. Y Abraham respondió: sí, lo juro. Miren, cuando nosotros estudiamos la historia de Josué en el periodo de la conquista y las promesas que Dios había dado de expulsar a todos sus enemigos de la tierra, en aquella lista no estaban los filisteos. ¿Por qué? Porque Abraham previamente había jurado que no se levantaría contra Abimelech, que era el rey o el príncipe filisteo. Fue solamente después, cuando los filisteos mismos rompieron el pacto y atacaron a Israel, que empezaron los problemas. Por eso dije que ellos fueron los que habían violado el pacto. Cuarta plataforma. Goliat maldijo la descendencia de Abraham. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que cuando Goliat empezó a maldecir al ejército de Israel y a David, él estaba acarreando maldición sobre sí mismo. Goliat solamente con esto ya se encontraba en serios problemas. Vamos a la quinta y última plataforma. Goliat no tenía un pacto con Dios. Hermanos, cuando estamos en un pacto con Dios, estamos bajo la sombrilla, bajo el paraguas de su protección. 1 Samuel 17:26. David habló a los que estaban junto a él y preguntó: ¿qué harán por el hombre que venza a este filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Y vemos aquí claramente que David lo llamó incircunciso. Nosotros sabemos que la gente circuncidada era la que estaba bajo un pacto con Dios. Y las naciones, los gentiles, eran incircuncisos. Ahora, quiero aclarar algo, porque la declaración de David con respecto a Goliat no fue racial, sino espiritual y legal. Simplemente estaba señalando el hecho de que aquel gigante los estaba desafiando en base a cosas pertenecientes al pacto, porque él estaba violando el pacto, no teniendo él mismo un pacto con Dios. Por lo tanto, no había por qué tener temor de él. Así que todo eso nos dice que David pudo ser capaz de ver el cuadro completo. Él pudo capturar el panorama total de lo que estaba ocurriendo. Y como dijimos anteriormente, para David este no era un asunto personal entre él y Goliat, porque el pacto del cual estamos hablando no lo empezó él. Eso fue algo que Dios había establecido hacía más de 1000 años atrás. Miren, el pacto ya había sido puesto en marcha y seguía vigente en los días de David. Así que David, siendo consciente de la ley de la continuidad, se paró firme sobre una antigua promesa y juramento. Así que él tenía un fuerte argumento legal y espiritual sobre el cual basarse. Y es de allí que él derivó su fuerte confianza. Así que habiendo visto todo esto, quiero decir lo siguiente. La confianza no es autogenerada. Hay gente que se muestra muy confiada en sí misma, pero la gente que confía en sí misma tarde o temprano termina doblándose o doblegándose ante las circunstancias de sus vidas. Por eso, nuestra confianza en Dios viene de las promesas que Él ha hecho. Dios es fiel.
Y para que tú puedas tener esa misma clase de confianza en tu vida, vas a tener primero que familiarizarte con las promesas de Dios. La fe no es autogenerada, viene por el oír y el oír. Esto significa el escuchar continuamente la palabra de Dios. Ahora, para nosotros es bastante motivador saber que David tuvo 5 plataformas de fe sobre las cuales pararse para enfrentar al gigante. Y es bueno saber que también que todo esto no es algo que él decidió por sí mismo. Así que pararte en fe no es algo solamente tuyo. Tú no estás solo en cualquier tipo de conflicto o batalla. Pararte en fe es algo que Él nos manda. Dios nos manda a pelear la buena batalla de la fe. Esto es algo motivado por Dios, es algo ordenado por Dios, que viene después de haber edificado una sólida confianza en las promesas y palabras de Dios. Esto significa, hermano, porque ya hemos visto que Jesús no solamente es el que inicia nuestra fe, es el autor de la fe, sino también el que la completa, el que la perfecciona. Así que esto significa que tú puedes tener una fe mayor mañana que la que tienes hoy si empiezas a sumergirte en la palabra de Dios como lo hizo David. Así que David fue capaz de conectar los puntos y entender la ley de la continuidad. Sigamos ahora definiendo de manera más amplia la ley que estamos estudiando. Miren lo siguiente. Lo que Dios empieza con un milagro y sostiene con un milagro, lo terminará con un milagro. Gloria a Dios, nuestro Dios es todopoderoso. Él es el Dios de milagros y nosotros mismos somos un milagro. Somos personas sobrenaturales porque hemos sido recreados, renacidos, regenerados en el Espíritu. Hemos nacido de Dios por el Espíritu vivificante de Jesucristo. Así que esta también es una manera de definir la ley de la continuidad. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo sabemos que Dios va a continuar, sostener y terminar lo que empezó? Lo sabemos porque conocemos su carácter. Y eso nos da a nosotros una tremenda confianza. Conocemos a Dios, confiamos en Dios. Ahora, ¿cómo es que conocemos el carácter de Dios? Simple, lo vemos en la revelación escrita de la palabra de Dios. Así que todo lo que Dios empieza, lo sostiene y lo acaba de la misma manera en que lo empezó, milagrosamente. Él empieza las cosas sobrenaturalmente con un milagro, las sostiene con un milagro y las termina con un milagro. Y esto es cierto en la historia del pueblo de Israel y en las cosas que Él hace. Así que David entendió claramente el comienzo milagroso de la nación del pacto Israel. Israel no surgió como resultado de que varias personas se juntaron o varios clanes o familias se juntaron y decidieron formar un pueblo. No. Eso surgió. La nación de Israel surgió por un llamamiento divino. Fue algo más allá de lo natural. Fue sobrenatural. Fue algo ordenado por Dios. Así que hubo un inicio milagroso de la nación del pacto Israel. Así que David sabía que formaba parte de un grupo especial, de una familia especial o de un grupo escogido de personas. Vamos a Génesis, el capítulo 12, los 3 primeros versículos. Vamos a ver acá el inicio de la nación judía. Entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Noten ustedes que esto vino por iniciativa divina. Y Dios añadió, son 7 promesas en realidad aquí. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vemos aquí claramente que Israel fue la idea de Dios. No fue Abraham llamándose a sí mismo la tierra de Canaán. Fue Dios llamándolo allí y cuando llegó a dicha tierra, Dios le confirmó que estaba en el lugar correcto. Y fue allí donde Abraham iba a darse cuenta de su destino divino. Cuando nosotros avanzamos en obediencia, los pasos que Dios coloca delante de nosotros para que los tomemos, cada vez más las cosas se nos aclaran y vamos conectando los puntos. Vamos entendiendo lo que Dios quiere con toda esta conectividad. ¿Por qué? Porque la ley de la continuidad nos enseña
que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que toda esta idea detrás de la mudanza del patriarca desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán fue totalmente el plan y voluntad de Dios para él. Así que aquí tenemos al Creador, al Dios de la gloria que se apareció a Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos. Tenemos aquí al dueño de toda la tierra, Dios mismo, hablándole directamente a Abraham, diciéndole que él le había dado dicha tierra a él y a su descendencia. Así que Abraham obedeció y fue allá. Sigamos, Génesis 12:7. Y se apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Miren, cuando Abraham llegó allí, no tenía la capacidad para tomar toda esa tierra, ni la suficiente cantidad de personas para poblarla. Había en dicha tierra otros pueblos con los cuales Dios trataría. Ahora, algunos de ellos no se habían vuelto todavía tan perversos como para juzgarlos. Así que en su bondad, Dios les permitió seguir allí hasta que ellos llegaron a corromperse sobremanera. Después fueron juzgados y recién allí Israel pudo tomar posesión de la tierra de la promesa. Pero para Dios era importante que Abraham se estableciese allí y viviera en medio de toda esta gente, y Dios lo bendijo y lo protegió. Así que Abraham en su vida allí llegó a conocer varios reyes y llegó a ser para ellos un modelo a seguir. Particularmente me refiero al pueblo de los amorreos, a ese pueblo de Canaán. Se les dio la oportunidad a través de Abraham para conocer al Dios de Abraham. Ellos mediante Abraham tuvieron la oportunidad de ver cómo era el carácter de Dios. Todos ellos habían sido testigos de cómo Dios le había dado a Abraham un hijo, teniendo él 100 años de edad y Sara 90. Todos ellos lo vieron, lo sabían muy bien. Y mediante esto a ellos se les dio la oportunidad de creer en el Dios de Abraham, pero no quisieron. Ellos siguieron con sus dioses, con sus tradiciones paganas, y cada vez empeoraron más y se volvieron más y más depravados. Y una de las peores cosas que ellos más adelante hicieron fue participar de sacrificios de niños a los demonios. Ellos ofrecieron sus propios hijos a los ídolos, y tal culto es una abominación delante de Dios. Avancemos un poco más. Génesis 15, los 7 primeros versículos. Después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Dios, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ahora, en ese momento Dios no le había dado a Abraham algo específico. Acá tenemos una palabra general. Le dijo, sí, tú vas a ser el padre biológico de tu heredero, pero aún no le dijo que su hijo le nacería directamente de Sara, su esposa. Así que Abraham no tenía una palabra específica en ese momento para creer que Sara sería la madre de ese niño. Solamente sabía que él lo engendraría, y eso es todo lo que Abraham necesitaba saber en ese momento. Miren, entendamos algo. Necesitamos comprender que la revelación en nuestro caminar con Dios es progresiva. Estamos hablando de algo continuo, por eso es la ley de la continuidad. Así que Él trata con nosotros en pasos, y Él quiere que actuemos en lo que Él nos ha dicho que hagamos hasta que el siguiente paso llegue. Y no necesariamente necesitas saber cuál es Él o los siguientes pasos adelante, porque nuestro caminar con Dios es un caminar en fe. Hay detalles que no necesariamente te van a llegar antes de tiempo. Dios quiere que confiemos completamente en Él
y en su fidelidad. Sigamos leyendo, Génesis 15, 18. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los camoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas. Noten ustedes que también dice de los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Aquí vemos que aunque 10 diferentes grupos de personas estaban ocupando dicha tierra, Dios le dijo a Abraham que le estaba dando esa tierra. Así que Abraham tenía esa promesa. Ahora, ¿qué era lo siguiente que Dios haría? Porque él había llamado a Abraham para hacer de bendición a toda la tierra. Así que lo siguiente era darle un hijo y una tierra para que viviesen allí sus descendientes. Y en este punto, como acabamos de leer, en ese momento Dios fue muy específico con respecto a los límites de la tierra que heredaría. Eso es tremendo. Aquí vemos una revelación progresiva. Ahora, lo siguiente en el trato de Dios con Abraham fue revelarle, otra vez, de manera específica, cómo nacería su hijo. Miren, ¿cuántos de ustedes pueden ver continuidad en el trato de Dios con Abraham? Dios empezó algo en él y lo siguió dirigiendo hacia el cumplimiento de sus propósitos. Saltemos a Génesis capítulo 17, los 4 primeros versículos. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Miren, esta última expresión es totalmente futura. Pero veamos el cambio que Dios introdujo en el siguiente versículo, en el versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Vemos que ahora esta frase está expresada, la anterior en el pasado, pero en un versículo Dios cambia del tiempo futuro al tiempo pasado. Bien, repito, esta frase ahora está expresada en el tiempo pasado. Vemos cómo Dios cambia de una promesa a un hecho, de futuro al pasado. Por 24 años, Dios había estado tratando con Abraham, edificando su esperanza, levantando o pintando delante de él una esperanza concreta. Desde Génesis 12 hasta Génesis 17, y en ningún momento Abraham confesó que era padre. Durante ese periodo de tiempo, él sí creyó que Dios le daría un hijo, creyó que esto ocurriría, pero él aún no tenía una palabra específica sobre la cual enganchar su fe hasta este momento. Pero aquí en Génesis 17, aquí y solamente recién aquí, es que Abraham tuvo algo concreto para creer. Miren lo que dice Génesis 17, 19. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y miren bien, en el trato de Dios con Abraham, en la historia de los pasos, de las pisadas de fe que tomó nuestro padre Abraham, esta fue la primera vez en 24 años que Dios le dijo que Sara sería la madre de ese niño prometido por él. Fue la primera vez, porque ustedes no van a encontrar en los capítulos anteriores esta indicación. Así que podemos ver allí que Abraham sería el padre, pero nada fue dicho acerca de Sara siendo la madre. Ahora, ustedes se podrán preguntar, pero ¿por qué Dios esperó? Estamos hablando de 24 años. Es que Dios quería que ambos alcanzasen la posición en que fuese absolutamente imposible para ellos, naturalmente hablando, ser padres. Y es así, ellos alcanzaron el lugar en el cual no había absolutamente ninguna esperanza humana o natural de llegar a ser padres.
Por eso en Romanos 4 se nos dice que Abraham le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Miren, si Abraham iba a convertirse en el padre de la fe, si él tendría que llegar a ser el ejemplo de fe que todas las naciones debían seguir, entonces él necesitaba estar en una situación verdaderamente sin esperanza. Y algunos de nosotros en algún momento hemos enfrentado o vamos a enfrentar alguna situación en la cual no hay esperanza natural de poder salir adelante. Pero es de allí, hermanos, que surgen las grandes victorias de la fe. Así que cuando naturalmente hablando no hay esperanza, debes saber que Dios se especializa en liberar a la gente de esta clase de situaciones. Así que Abraham y Sara, a esa edad, él tenía 99, Sara tendría 90, se encontraban ante la imposibilidad de ser padres. Y fue allí que ellos llegaron a ser el padre y la madre que Dios les dijo que ya eran. ¿Y esto para qué? Para que pudiesen ser un modelo para que nosotros imitásemos. Así que Abraham es aquel que lo empezó todo. Y esta es la base sobre la cual David actuó, operó, es la base sobre la cual David se movió. Ahora, David estaba viviendo en Belén debido al pacto que Dios hizo con Abraham, prometiéndole dicha tierra. Y Abraham, por supuesto, estuvo allí primero. David era también un israelita. Debido a Abraham, David pertenecía a esta familia, a este pueblo, a esta tierra. Y todos los héroes de la fe, todas las historias de la gente previa a David, todo ese legado de Dios haciendo grandes cosas a favor de su pueblo, todo eso ocurrió debido a Abraham y todo ello le pertenecía a David. Así que Dios, por medio de su palabra, le recordó a David cómo fue que empezó Israel. Así que otra vez, volviendo al campo de batalla, y estamos hablando de la quinta plataforma, diciendo que Goliat era incircunciso, él no tenía un pacto con Dios. Cuando David dijo con respecto al gigante Goliat, este es un filisteo incircunciso, estaba haciendo referencia directa a Abraham, quien fue el primero en entrar en el pacto de la circuncisión. Eso nos enseña a nosotros que David estaba completamente basando su fe en el pacto que Dios había hecho con el padre de la fe, Abraham. Y todo esto en esencia nos dice que lo que Dios empieza con lo milagroso, lo sostiene con lo milagroso y lo termina con lo milagroso. ¿Cuántos de ustedes son capaces de poder ver aquí la ley de la continuidad? Así que cuando Satanás se levante contra ti en el día malo y te suelte toda su artillería, pregúntate a ti mismo, si Dios empezó una tremenda y trascendente obra en mi vida, ¿acaso me abandonará cuando yo me encuentre en dificultades? Definitivamente no, porque hacer eso no es consistente con su carácter. Dios está contigo ahora y en medio de las dificultades de la vida y es capaz de sostenerte y llevarte hacia el final que Él se propuso, porque Él es el Dios de la continuidad. Así como Dios estuvo con Abraham y estuvo con David, Él está contigo y te sostendrá con su poder. Hermanos, entender la ley de la continuidad nos da la capacidad a nosotros para tener una gran fe, una fe sólida e inquebrantable. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias porque la palabra es la que trae la fe. Gracias, Jesús. Tú eres el verbo, tú eres la palabra, tú eres el autor y perfeccionador de nuestra fe. Te agradecemos por tu fidelidad. Te agradecemos porque estás con nosotros. Tú nos estás llevando hacia el día de Cristo para que seamos un producto completado. Padre, tenemos expectativa por aquel día en el cual seremos semejantes a Cristo y lo veremos tal como Él es. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Si aún no conoces a Cristo, quiero decirte que el más interesado de empezar
a obrar en tu vida es Dios mismo. Y todo empieza cuando tú vienes a Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el Salvador. Nosotros, los seres humanos, todos hemos pecado. Y la Biblia dice que estamos perdidos en nuestros pecados. Pero para que no perezcamos y pasemos la eternidad separados de Dios, entonces Dios nos amó enviando a Jesucristo y Él pagó el precio para que nosotros podamos reconectarnos con Él. En esta gran reconexión, tu destino es restaurado. El propósito, el plan y voluntad de Dios son restaurados en tu vida y tú vas a ser capaz de arribar a un buen destino. Así que si tú quieres conectarte con Dios y caminar con Él, allí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, repite conmigo con corazón abierto y dispuesto. Repite estas palabras en voz alta conmigo. Dios de los cielos, reconozco que te necesito. No quiero seguir viviendo mi vida separado de ti. Quiero ser parte de lo que tú iniciaste. Y por eso yo me arrepiento de mis pecados. Jesús, creo en tu resurrección. Te confieso como mi Señor. Y recibo ahora tu perdón y el regalo de la vida eterna. Gracias por ser mi Señor y Salvador. Amén. Aleluya. Hermano, este es el inicio del resto de tu vida y será glorioso. Nadie se ha arrepentido de caminar con el Señor y Él nos guía en el camino eterno. Que Dios los bendiga.